El desierto se extendía sin fin bajo un cielo implacable, donde el sol parecía observar sin pestañear. Sobre la arena ardiente, un pequeño pájaro permanecía quieto, con las alas caídas y la respiración entrecortada. Cada grano de arena era una prueba, cada soplo de viento un recordatorio de su fragilidad. Allí, en medio de la vastedad, el silencio pesaba más que el calor. Había volado durante horas buscando alimento, una sombra, una señal de descanso. Ahora, exhausto, sentía que la fuerza lo abandonaba poco a poco, como si el desierto le hubiera ido robando la esperanza sin que se diera cuenta. Su pecho subía y bajaba con dificultad, y su mirada, cansada, se perdía en el horizonte vacío. No quedaba mucho por hacer, salvo resistir. En su interior comenzó a surgir una sensación más profunda que el hambre o la sed. Era la idea de estar solo, completamente solo, como si el mundo se hubiera olvidado de él. El cielo seguía azul, el sol seguía brillando, pero nada parecía responder a su sufrimiento. Esa indiferencia aparente le dolía más que el cansancio. El pájaro cerró los ojos por un instante, intentando recordar cómo había llegado hasta allí. Pensó en otros días, en otros vuelos, en momentos donde el aire parecía sostenerlo con suavidad. Ahora, en cambio, todo se sentía pesado, injusto, sin explicación. El contraste hacía que el presente se volviera aún más duro. Cada latido de su corazón traía consigo una pregunta silenciosa: ¿por qué? ¿Por qué el desierto? ¿Por qué la soledad? ¿Por qué esa lucha constante por seguir adelante? No pedía grandes milagros, solo un poco de alivio, una señal de que su esfuerzo no era en vano. Pero el paisaje permanecía inmóvil, como si no escuchara. La arena quemaba, pero el dolor más intenso venía de dentro. Era la sensación de haber sido dejado atrás, de no importar lo suficiente como para recibir ayuda. El pájaro, pequeño ante la inmensidad, se sentía invisible. Y cuando alguien se siente invisible, el sufrimiento se vuelve más profundo y más pesado. Aún así, algo dentro de él se negaba a apagarse del todo. No era esperanza clara, ni fe consciente, sino un impulso débil pero persistente de seguir respirando. Tal vez era costumbre, tal vez era instinto, tal vez era algo más difícil de nombrar. Ese mínimo impulso lo mantenía ahí, aferrado al momento. Así comenzaba su travesía interior, no como un acto de valentía, sino como una simple permanencia. El desierto no había cambiado, el sol seguía siendo el mismo, pero el pájaro estaba a punto de enfrentar algo más grande que el entorno. Sin saberlo, aquel escenario árido era el inicio de una transformación que no dependía del paisaje, sino de su mirada interior. El silencio del desierto comenzó a llenarse con los pensamientos del pájaro. Ya no eran solo sensaciones vagas, ahora tomaban forma en palabras internas cargadas de cansancio. Cada latido parecía empujar una queja nueva, una pregunta sin respuesta. Su mente, agotada, buscaba culpables para entender el dolor. Miró al cielo con una mezcla de tristeza y reproche. Allí arriba no había señales, ni voces, ni respuestas visibles. El azul infinito parecía distante, indiferente a su lucha. En su corazón empezó a crecer la idea de que había sido olvidado. Pensó en otros pájaros que volaban en bandadas, que encontraban agua y refugio con facilidad. Se preguntó por qué a él le había tocado ese destino solitario. La comparación se volvió una herida abierta que drenaba la poca fuerza que le quedaba. Cada pensamiento era una carga más sobre sus alas. Las quejas comenzaron a repetirse, una y otra vez, como un eco atrapado en su interior. Se decía que no era justo, que había hecho todo lo posible, que merecía algo mejor. Cuanto más se enfocaba en lo que faltaba, más grande se volvía el vacío. El desierto no necesitaba hacer nada, su mente ya lo estaba desgastando. El dolor dejó de ser solo físico y se convirtió en una narrativa interna. Ya no era únicamente hambre o sed, era la historia que se contaba a sí mismo sobre su mala suerte. Esa historia pesaba más que el calor del sol. Era una carga invisible, pero constante. Cada queja parecía robarle un poco de aliento. Sus músculos se tensaban, su pecho se cerraba, y su mirada perdía brillo. La atención puesta en la carencia lo hundía más en la sensación de derrota. Sin notarlo, se alejaba de cualquier posibilidad de alivio. El pájaro no sabía que la queja, aunque comprensible, estaba drenando su energía vital. Creía que expresar su dolor lo aliviaría, pero solo lo encerraba más en él. El círculo se repetía, dolor, queja, más dolor. Y el desierto seguía siendo el mismo. Así, sin darse cuenta, el verdadero peso no era el entorno, sino la forma en que lo estaba mirando. El sufrimiento crecía no porque la situación empeorara, sino porque toda su atención estaba atrapada en lo que no tenía. En ese punto, la noche aún no había llegado, pero la oscuridad ya comenzaba a instalarse dentro.
Con el paso de las horas, el cansancio se volvió más profundo y la esperanza más frágil. El pájaro comenzó a sentir que no solo luchaba contra el desierto, sino contra una ausencia imposible de llenar. El viento soplaba suavemente, pero él lo interpretaba como un suspiro vacío. Todo parecía confirmar su sensación de abandono. En su interior nació una pregunta que dolía más que el hambre. Si la vida cuida de todas las criaturas, ¿por qué él estaba ahí, debilitado y solo? No encontraba respuesta, y esa falta de sentido lo desgastaba aún más. La duda empezó a pesar más que el propio cuerpo. El cielo seguía extendiéndose sobre él, inmenso y silencioso. No había señales visibles de ayuda, ni cambios en el paisaje que le devolvieran la calma. El pájaro confundía ese silencio con indiferencia. Poco a poco, empezó a creer que su sufrimiento no importaba. Cada segundo reforzaba la idea de estar completamente solo en el mundo. Sentía que nadie veía su lucha, que nadie escuchaba su cansancio. Esa percepción lo aislaba aún más, encerrándolo en su propio dolor. El desierto ya no era solo un lugar, se había convertido en un estado interior. Intentó moverse, pero el cuerpo apenas respondía. Las alas temblaban, no por falta de capacidad, sino por falta de ánimo. Cuando la mente se rinde, el cuerpo suele seguirla. Y el pájaro estaba peligrosamente cerca de rendirse. En medio de esa debilidad, recordó brevemente momentos en los que había sentido cuidado y protección. Esos recuerdos, en lugar de consolarlo, lo entristecieron aún más. Pensó que esos tiempos habían quedado atrás para siempre. El contraste hacía que el presente doliera con más fuerza. La idea de haber sido olvidado se volvió casi una certeza. No había rabia, solo una tristeza profunda y silenciosa. El pájaro ya no reclamaba, solo asumía su destino con resignación. La queja se había transformado en una aceptación amarga. Sin saberlo, estaba entrando la parte más oscura de su experiencia. No porque el desierto fuera más cruel, sino porque su interpretación de la vida se había cerrado por completo. Aún no lo comprendía, pero esa noche sería necesaria para que algo distinto pudiera nacer después. La luz comenzó a inclinarse lentamente, y el desierto adquirió tonos más suaves, casi engañosos. El calor cedía un poco, pero en su lugar llegaba el temor de la noche. El pájaro lo percibió como un anuncio silencioso de vulnerabilidad. Sabía que la oscuridad traería frío y más incertidumbre. Las sombras se alargaban sobre la arena, y con ellas crecían sus pensamientos. Cada sonido parecía amplificarse, cada silencio más profundo. En ese momento, la soledad se volvió casi tangible, como si pudiera tocarla con las alas. El desierto ya no era solo vasto, era amenazante. El pájaro intentó acomodarse entre unas pequeñas dunas para protegerse. No era un refugio real, apenas una ilusión de abrigo. Aún así, se quedó allí, con el cuerpo encogido y la respiración lenta. A veces, resistir es lo único posible. El cielo comenzó a oscurecerse sin pedir permiso. Las primeras estrellas aparecieron, indiferentes al drama que se desarrollaba abajo. El pájaro las miró con una mezcla de asombro y tristeza. Eran hermosas, pero no parecían acercarle ayuda. El frío empezó a colarse entre sus plumas, recordándole lo frágil que era. Cada estremecimiento lo hacía más consciente de su límite. Pensó que tal vez esa noche sería la última. La idea no le causó pánico, solo un cansancio profundo. Ya no había fuerzas para volar ni para quejarse. Incluso los pensamientos comenzaron a volverse más lentos. El pájaro se quedó en silencio, observando el cielo sin expectativas. Cuando la lucha se agota, queda solo la presencia. En ese estado, algo sutil comenzó a ocurrir. No fue un milagro visible ni una respuesta clara. Fue apenas una pausa interior, un descanso momentáneo del dolor mental. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de preguntarse por qué. Así, envuelto por la noche, el pájaro permaneció quieto. El desierto seguía siendo el mismo, y la situación no había cambiado. Sin embargo, ese silencio profundo estaba preparando el terreno para algo distinto. La historia aún no había terminado, apenas estaba entrando en su momento más decisivo. En esa quietud forzada, el pájaro dejó de resistirse a lo que sentía. No porque hubiera encontrado respuestas, sino porque ya no tenía energía para seguir peleando contra la realidad. El cansancio lo envolvía como una manta pesada. Por primera vez, no intentó cambiar nada. Su mente, antes llena de ruido, comenzó a vaciarse lentamente. Las preguntas se desdibujaron, las quejas se apagaron sin despedirse. No había claridad, pero tampoco lucha. Solo estaba allí, respirando, aceptando el momento tal como era. El viento nocturno rozó sus plumas con suavidad.
Ya no lo sintió como una burla, sino como una presencia silenciosa. Ese pequeño contacto le recordó que aún estaba vivo. Y en ese simple hecho, sin darse cuenta, algo empezó a aflojarse por dentro. El pájaro no pensó en Dios ni en la vida de forma consciente. No formuló plegarias ni exigencias. Simplemente permaneció, sin expectativas, sin reproches. A veces, rendirse no es caer, sino dejar de tensarse. El cuerpo, al dejar de luchar, comenzó a descansar. La respiración se hizo más profunda, más estable. El corazón seguía latiendo, no con fuerza, pero con constancia. Esa continuidad silenciosa era una forma de sostén. En ese estado, apareció una sensación nueva, casi imperceptible. No era alegría ni alivio, sino una calma extraña en medio del dolor. Como si el sufrimiento, al no ser empujado, perdiera un poco de su peso. El desierto seguía ahí, pero ya no lo oprimía igual. El pájaro no lo sabía, pero estaba cruzando un umbral interno. No había cambiado su destino externo, pero algo dentro comenzaba a reordenarse. A veces, el primer cambio no es avanzar, sino dejar de resistir. Así, en el silencio de la noche, sin comprenderlo del todo, se preparaba el terreno para una nueva forma de mirar. No surgiría de la fuerza ni del esfuerzo, sino de un gesto pequeño y profundo. Algo tan simple que podía pasar desapercibido, pero tan poderoso que cambiaría toda su experiencia. En medio de esa calma inesperada, el pájaro sintió un pensamiento distinto cruzar su interior. No fue una idea elaborada ni una reflexión profunda, sino una sensación sencilla, casi infantil. Aún respiraba. Aún estaba allí. Y ese hecho, tan básico, comenzó a adquirir un peso nuevo. Por primera vez, su atención no se dirigió a lo que faltaba, sino a lo que permanecía. El latido constante en su pecho, el aire entrando y saliendo, el cielo estrellado sobre él. Nada de eso había desaparecido. Tal vez nunca lo había perdido, solo había dejado de verlo. Sin saber cómo ni por qué, algo dentro del pájaro se suavizó. La dureza con la que había mirado su destino comenzó a ceder. No era resignación amarga, sino una aceptación más amplia. La vida no estaba siendo amable, pero tampoco se había ido. Ese cambio sutil abrió un espacio interior diferente. Donde antes había reproche, ahora había silencio. Donde antes había miedo, ahora había una atención tranquila. El desierto seguía siendo desierto, pero ya no era un enemigo absoluto. En ese espacio, casi sin intención, nació una palabra. No fue pronunciada con la voz, sino con el corazón. Un gracias tímido, frágil, sin expectativas. Gracias por este instante. Gracias por seguir respirando. El pájaro no esperó que algo ocurriera después. No pidió señales ni cambios inmediatos. Ese agradecimiento no era una negociación, sino un reconocimiento. Agradecer no porque todo estuviera bien, sino porque algo seguía vivo. Al pronunciarlo internamente, sintió una ligera expansión en el pecho. No fue euforia ni alivio total, pero sí un pequeño descanso. Como si una carga invisible se hubiera aligerado apenas. A veces, lo más pequeño es suficiente para iniciar un giro. Así, en la profundidad de la noche, sin testigos ni promesas, el pájaro dio un paso invisible pero decisivo. No había salido del desierto, pero había comenzado a salir de la queja. Y ese gesto silencioso marcaría el inicio de una transformación que aún no podía imaginar. Después de ese primer agradecimiento, el pájaro permaneció en silencio, atento a lo que ocurría dentro de él. No apareció agua ni alimento, pero algo había cambiado en la forma en que habitaba su propio cuerpo. La tensión comenzó a aflojarse, como un nudo que por fin cede. Respirar se sentía un poco menos pesado. El frío seguía presente, pero ya no lo interpretaba como un castigo. Era simplemente parte de la noche, parte del desierto. Esa comprensión no eliminaba la incomodidad, pero la volvía soportable. Cuando la mente deja de luchar, el cuerpo encuentra nuevas reservas. El pájaro notó que su corazón latía con mayor regularidad. No había recuperado fuerzas milagrosamente, pero sí una estabilidad nueva. La gratitud había actuado como un ancla, devolviéndolo al presente. Ya no estaba atrapado en lo que pudo haber sido. La oscuridad, que antes parecía amenazante, empezó a sentirse envolvente. Las estrellas no eran indiferentes, solo estaban ahí, acompañando. Por primera vez, el pájaro no se sintió observado desde arriba, sino sostenido por algo más grande. No necesitaba entenderlo. Ese pequeño gracias se repitió en su interior, sin esfuerzo. Gracias por la noche. Gracias por el silencio. Gracias incluso por el desierto. Cada repetición no cambiaba el entorno,
pero sí su relación con él. Y eso lo transformaba todo. Con cada agradecimiento, la mente se volvía más clara. Los pensamientos ya no corrían en círculos, ni buscaban culpables. Había una sensación de orden interno, frágil pero real. El sufrimiento comenzaba a perder su filo. El pájaro cerró los ojos con mayor tranquilidad. Por primera vez desde que había caído en el desierto, el descanso no estaba teñido de miedo. No sabía qué traería el amanecer, pero ya no lo enfrentaba desde la desesperación. La fe, silenciosa, empezaba a despertar. Así, sin darse cuenta, había descubierto algo esencial. La gratitud no había eliminado la dificultad, pero le había devuelto dignidad al momento presente. Y en ese nuevo estado interior, el pájaro comenzaba a prepararse para lo que vendría después. Cuando el primer resplandor del amanecer comenzó a insinuarse en el horizonte, el pájaro abrió lentamente los ojos. La luz no era intensa ni gloriosa, apenas un matiz suave que rompía la oscuridad. Sin embargo, para él significaba continuidad, la prueba silenciosa de que había atravesado la noche. Ese simple hecho llenó su interior de una calma inesperada. El aire de la mañana era fresco y distinto. Cada inhalación parecía más limpia, más viva. El pájaro percibió su cuerpo con mayor claridad, como si hubiera regresado a él después de mucho tiempo. Las alas seguían cansadas, pero ya no se sentían inútiles. Al observar el desierto con esa nueva quietud, notó detalles que antes habían pasado desapercibidos. Pequeñas sombras que ofrecían refugio, semillas ocultas entre la arena, rastros de vida que siempre habían estado ahí. No habían aparecido de la nada, simplemente ahora podía verlos. El agradecimiento volvió a surgir, esta vez con mayor firmeza. Gracias por este día. Gracias por la fuerza que aún queda. Gracias por no haberme rendido del todo. Cada palabra interior fortalecía algo invisible pero real dentro de él. El miedo al futuro ya no dominaba su atención. No sabía cuánto duraría su travesía ni qué obstáculos vendrían después. Pero ahora comprendía que no necesitaba tener todas las respuestas para seguir adelante. Bastaba con estar presente y confiar paso a paso. El desierto seguía siendo amplio e incierto, pero había dejado de parecer hostil. Se había convertido en un maestro silencioso. Allí, en medio de la aparente carencia, había aprendido a reconocer lo esencial. Y ese aprendizaje no podía perderse. El pájaro estiró suavemente las alas, no para volar todavía, sino para sentirlas vivas. Ese gesto sencillo era una afirmación interior. Aún podía moverse, aún podía elegir cómo enfrentar lo que venía. La fe no era una promesa de facilidad, sino una forma de caminar. Así, con la luz naciente y el corazón más ligero, el pájaro se preparó para continuar. No porque el camino fuera claro, sino porque su mirada había cambiado. El desierto ya no definía su destino, la actitud con la que lo atravesaba comenzaba a hacerlo. Con esa nueva claridad, el pájaro permaneció unos instantes observando el horizonte. No había prisa, ni urgencia desesperada. Cada segundo era suficiente tal como era. El simple hecho de estar despierto y consciente se sentía como un regalo silencioso. El sol comenzaba a elevarse con suavidad, sin imponerse. Su luz tibia tocaba la arena y también su plumaje, devolviéndole una sensación de pertenencia. Ya no se sentía fuera del mundo, ni apartado de la vida. Estaba dentro de ella, incluso allí. El pájaro comprendió algo sin necesidad de palabras. La noche no había sido un castigo, sino un espacio para detenerse y escuchar. El desierto no era un enemigo, sino un escenario donde su interior había quedado al descubierto. Nada había sido en vano. Ese entendimiento no borró el cansancio, pero le dio sentido. El dolor ya no era absurdo, tenía un lugar en su historia. Cuando el sufrimiento encuentra significado, deja de destruir. Se convierte en parte del camino. El agradecimiento empezó a sentirse más profundo, menos frágil. Ya no era solo por estar vivo, sino por haber atravesado la oscuridad sin romperse. Gracias por esta lección, pensó sin esfuerzo. Gracias incluso por lo que dolió. El cuerpo respondió a ese estado interior con una energía nueva. No era fuerza desbordante, sino una disposición tranquila. El pájaro sentía que, llegado el momento, podría intentarlo de nuevo. No desde la desesperación, sino desde la confianza. En ese instante, algo se selló dentro de él. Una decisión silenciosa, casi imperceptible, pero firme. Dejaría de pelear contra la realidad y comenzaría a caminar con ella. Esa elección marcaba el verdadero inicio de su transformación. Así concluye el primer tramo de su historia. No con una solución externa, ni con un milagro visible,
sino con un cambio interior profundo. El desierto seguía ahí, pero el pájaro ya no era el mismo. Y a partir de ese punto, todo comenzaría a tomar un nuevo sentido. El pájaro respiró hondo una vez más, como si quisiera grabar ese instante dentro de sí. No había euforia ni promesas grandiosas, solo una serenidad firme que antes no conocía. Comprendió que no necesitaba escapar del desierto para sentirse sostenido. Algo dentro de él ya lo estaba. Miró sus alas con una atención nueva, sin juicio ni reproche. No estaban fuertes aún, pero tampoco estaban rotas. Habían resistido más de lo que él mismo creía. Ese reconocimiento despertó una gratitud distinta, más madura y silenciosa. El recuerdo de la noche ya no le producía temor. La veía ahora como un umbral necesario, un punto de quiebre que lo obligó a mirarse por dentro. Sin ese cansancio extremo, quizá nunca habría soltado la queja. A veces, tocar fondo abre la puerta a otra forma de vivir. El desierto comenzó a sentirse menos vacío. No porque hubiera cambiado, sino porque ya no lo observaba desde la carencia. Cada espacio era ahora posibilidad, cada instante una oportunidad para responder con fe. El paisaje seguía siendo árido, pero ya no era estéril. El pájaro se dio cuenta de que la felicidad que había buscado afuera no dependía de encontrar agua de inmediato. Dependía de la actitud con la que atravesaba la espera. Esa comprensión le devolvió dignidad a su camino. Ya no era una víctima de las circunstancias. El agradecimiento se convirtió en una práctica interior, no en un acto aislado. Gracias por este paso. Gracias por esta pausa. Gracias por no rendirme cuando todo parecía perdido. Cada pensamiento fortalecía un hilo invisible de confianza. Sin darse cuenta, había comenzado a caminar por dentro de sí mismo. La fe ya no era una idea lejana, sino una presencia discreta que lo acompañaba. No prometía ausencia de dolor, pero sí sentido en medio de él. Y eso era suficiente. Así, antes de cualquier vuelo, antes de cualquier solución visible, el pájaro selló su elección interior. Dejar de quejarse y aprender a agradecer, incluso allí. Ese fue el verdadero inicio de su historia, y también la semilla de todo lo que vendría después.